Mi nombre es Lisa, tengo 35 años y trabajo medio tiempo. Vivo con mi esposo, Mark, y nuestra hija, Emma. Mark tiene un trabajo de oficina, y Emma está en primer grado. Compramos una casa vieja, la cual aún estamos pagando. Cuando Emma empezó la escuela, decidí tomar un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos. La hermana mayor de Mark, Nancy, se casó antes que nosotros y vive con su padre en la casa familiar. Ella cree que debería heredar la casa ya que fue la primera en casarse, y argumenta que cuidar de su padre le da derecho a ello. Sin embargo, cuando Nancy se casó, su madre ya había fallecido, así que no tuvo que cuidar a su padre en ese momento. La casa donde viven los padres de Mark es enorme. Me sorprendió cuando la vi por primera vez antes de casarnos. La gran entrada, con su portón elaborado y amplios terrenos, me hizo cuestionar si la familia de Mark era rica, pero cuando Mark y yo salíamos, él no parecía ser rico. La vista de la gran propiedad de sus padres fue inesperada. Mark explicó que su familia había sido adinerada, pero había pasado por tiempos difíciles. Se rió, diciendo que aunque la casa de sus abuelos era grande, era vieja e incómoda. También mencionó que a pesar de su situación financiera actual, la casa de sus padres seguía estando en un buen vecindario. Entiendo por qué Nancy está decidida a quedarse con la casa. Echó a Mark para poder vivir allí, y creo que probablemente quiere tener tanto la casa como el terreno para ella sola, pero no estoy segura de si ella realmente es la dueña de la casa ahora. Cuando Mark y yo nos casamos, acordamos que como Nancy estaba cuidando a su padre, yo no tendría que hacerlo. Decidimos que Nancy heredaría la casa, por eso compramos la nuestra. Mark pensó que sería mejor que su padre fuera cuidado por su hija, en caso de que se enfermara algún día. Cuando visitamos a la familia de Mark en los días festivos, es claro que Nancy no trata muy bien a su padre. Durante las comidas, parece que él está excluido de la familia. Si Mark o yo intentamos sentarnos con él, Nancy insiste en que prefiere comer solo. Después, cuando hablo con mi suegro, me cuenta lo infeliz que está viviendo allí, ya que Nancy crea una tensión constante. Siempre come separado de su familia y recibe menos comida, mientras Nancy sigue sacando dinero de él, a pesar de su escasa pensión. Ella no le ayuda con la ropa ni con las tareas del hogar. En cambio, mi suegro hace la mayoría de la limpieza y jardinería por su cuenta porque Nancy lo descuida. Incluso su esposo y sus hijos lo tratan mal. Una vez, mi suegro le pidió al esposo de Nancy que lo llevara al hipódromo, y lo regañaron. El hijo de Nancy también es grosero con él, diciéndole que huele mal y que debería quedarse en su cuarto. Parece que mi suegro no recuerda haber tenido a su nieto en brazos, aunque han vivido juntos desde su nacimiento. Pero cuando mi hija lo visita, disfruta pasar tiempo con ella y a menudo le dice que es su única nieta, sonando muy solo. Esto me parte el corazón. Cada vez que visitamos, Mark se frustra y le dice a Nancy que trate mejor a su padre. Nancy siempre responde enfadada, acusando a Mark de querer quitarle la casa. Ella insiste: no dejaré que nadie me quite esta casa. Está claro cuánto valora la propiedad. Un día, mi suegro se cayó en casa. La casa no es apta para personas mayores, y tropezó con un pequeño escalón, rompiéndose la mano derecha. Por suerte, no hubo otras lesiones y no necesitó ir al hospital, pero manejarse sin su mano derecha fue difícil para él. Cuando lo visitamos, nos sorprendió lo frágil que se había vuelto. Apenas podía mover los pies y claramente necesitaba ayuda. La familia de Nancy lo ignoró por completo, dejándolo valerse por sí mismo, incluso para las comidas. Mark confrontó inmediatamente a Nancy. ¿Por qué no estás cuidando a papá? Ella lo desestimó con una risa. Una mano rota no es gran cosa. Él puede caminar solo, y no se queja. Parecía que mi suegro, acostumbrado a ser ignorado, no podía enfrentarse a ella, y ella lo sabía muy bien. La frustración de Mark creció. ¿No deberíamos ser nosotros los que cuidemos a nuestros padres? Nancy sonrió y dijo: tú puedes cuidarlo. Yo no quiero un hombre viejo con casi nada de dinero. Sus crueles palabras me empujaron al límite. Está bien, nos lo llevamos. No se va a recuperar bien si se queda aquí. Mark estuvo de acuerdo, y decidimos mudarlo de inmediato. Mientras empacábamos sus cosas, Nancy se quejaba de que no podíamos quedarnos con la casa solo porque estábamos cuidando a su padre. Le preocupaba más la casa que su propio padre. Mark ignoró sus quejas. No te preocupes, ya compré una casa, no necesito esta, puedes hacer lo que quieras con ella. Nancy parecía aliviada, pero, incluso mientras empacábamos, ella y su esposo revisaban las pertenencias de mi suegro, buscando algo valioso. Cuando mi suegro vino a quedarse con nosotros, parecía mucho más feliz, jugando con mi hija. Era como una nueva persona. Le dimos una habitación libre, aunque no la habíamos preparado con pasamanos debido a la prisa.
Pondré los pasamanos más tarde, prometí, sintiéndome mal por la situación. Para mi sorpresa, mi suegro se disculpó. Lo siento por hacer que te preocuparas. ¿Crees que $200 millones serán suficientes para cuidar de mí y mis caballos? Al principio me reí. ¿Caballos? Solté una risa. Cuidarte probablemente costará más. Pero cuando vi lo serio que estaba, me di cuenta de que no bromeaba. ¿De verdad cuesta tanto cuidar a alguien? Todo lo que me queda son $200 millones. Me entró pánico. $200 millones son más que suficientes. Eso es incluso demasiado. Más tarde descubrimos que él tenía caballos de carreras y otros bienes significativos que había escondido, queriendo evitar que sus hijos pelearan por ellos. Cuando mencioné la idea de hacer cambios en la casa, esperando que esto provocara sus demandas, mi esposo eligió ese momento para contarme sobre la riqueza de su padre y sus caballos. Con tono tranquilizador, le dijo a su padre: no sé cuánto cuesta mantener caballos, pero si tienes $200 millones, deberías estar bien. Nos encargaremos de tus gastos, así que no te preocupes. Sus palabras también me calmaron. Después de confirmar con la persona que se encargaba de los caballos, nos aseguramos de que no habría problemas y decidimos dejar de lado el tema de los caballos por el momento. Saber que mi suegro era rico cambió mi perspectiva sobre él. No podía evitar pensar que su hija, que lo había echado a pesar de su riqueza, se arrepentiría cuando lo descubriera. La idea de su arrepentimiento me dio cierta satisfacción. Desde que mi suegro se mudó, nuestras vidas tomaron un giro nuevo. Entre manejar mi trabajo de medio tiempo y cuidarlo, las cosas estaban ocupadas, pero con la ayuda de mi esposo, lo manejamos. Tener a mi suegro en casa le dio a mi hija un nuevo compañero, y parecía estar mejorando. Su caminar había mejorado, y aunque las modificaciones en la casa aún no estaban terminadas, ya podía caminar con un bastón a paso lento. A pesar de que su mano aún se estaba recuperando, estaba practicando comer con la mano izquierda. En su casa anterior, apenas se movía porque su sobrino se quejaba cada vez que salía de su cuarto. Incluso cuando intentaba ir a la pista de carreras, su yerno mostraba irritación. Esa inactividad probablemente contribuyó a su debilidad muscular y la caída que sufrió después. En los días soleados, disfrutaba salir a caminar con mi hija. Yo había estado tan enfocada en su recuperación que no presté mucha atención a mi cuñada. Sin embargo, 3 meses después de su mudanza, ella llamó, claramente molesta. ¿Está papá ahí? Sí está. Pásamelo inmediatamente. En ese momento, mi suegro estaba fuera caminando con mi esposo y mi hija. Cuando le dije eso, su enojo solo creció. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que la casa estaba rentada, por eso tomaste a papá, para causarnos problemas. Estaba confundida por lo que decía. Parecía sugerir que la casa era rentada, pero ella siempre había presumido que era de ellos, incluso si estaba a nombre de mi suegro. La idea de que estuviera rentada no tenía sentido. Mientras trataba de responder, mi cuñada se puso aún más iracunda. Un hombre que dice ser el propietario de nuestra casa llegó, diciendo que debo rentas atrasadas y que tengo que pagar o irme. Estaba aún más confundida. ¿No debería ser mi suegro el dueño de la casa? ¿Él fue a cobrarle la renta? En ese momento, mi suegro regresó, así que rápidamente le expliqué la situación y le pasé el teléfono. Con un toque de frustración, mi suegro habló con la hija que lo había echado. Cuando me dijiste que la casa estaba rentada, la verdad es que la casa era de la empresa donde mi padre era CEO. Yo estaba pagando la renta hasta que me echaste. Sonaba frío, y mi cuñada, al sentir su enojo, gritó por teléfono. Yo no sabía nada de esto, voy para allá ahora mismo, así que espérame. Al cabo de unos 30 minutos, mi cuñada y su esposo llegaron, sorprendidos de ver a mi suegro caminando sin ayuda, pero había problemas más urgentes que atender. Mi cuñada estalló de nuevo. Pensé que la casa y la tierra eran tuyas. Papá, me mentiste. Su esposo agregó, olvídalo, ¿puedes pagar la renta ahora? Si no, nos van a sacar de la casa. Mi suegro se rió. ¿Por qué pagaría renta por una casa en la que no vivo, después de que me echaron? Ya es demasiado pedir. Sin poder responder a su punto razonable, mi cuñado se quedó en silencio. Esta vez, mi cuñada habló nuevamente. Lo planeaste todo desde el principio. Papá, pareces mucho más energético ahora, aunque fingiste estar herido. Intervine para abordar su extraña afirmación. Él ha estado haciendo ejercicios de rehabilitación todos los días, trabajando en caminar y practicando con la mano izquierda para comer. Mi suegro agregó, apoyando mi explicación. Honestamente, que me echaran fue una bendición. Desde que me mudé con Mark, todos comemos juntos y no me siento como una carga. Ante esto,
Mi cuñada y su esposo se quedaron en silencio, con el rostro tenso de frustración. Luego, justo a tiempo, mi hija entró y, sin saberlo, reveló la verdadera situación de mi suegro. Abuelo, tu caballo va a correr en la siguiente carrera, ¿verdad? Mi suegro sonrió y respondió, sí, correrá este domingo, ¿por qué no vamos todos a verlo? Mi hija salió corriendo emocionada, pero mi cuñada y su esposo parecieron entender la gravedad de lo que acababa de decirse. Rápidamente se volvieron hacia mi suegro. Espera, papá, ¿tienes un caballo? ¿Eres dueño de caballos? Con una mirada de satisfacción, mi suegro respondió, me callé porque sabía que si mencionaba el dinero, vendrían tras él, y también sabía que mencionar los caballos haría que tu esposo frunciera el ceño. Su actitud cambió de ligera a seria, su mirada era penetrante, y sus palabras lentas y deliberadas. Ya no veo a alguien como tú, que falta el respeto a su propio padre, como mi hija. Sabía que solo venías a mí por la herencia. Sorprendida por sus palabras, mi cuñada quedó paralizada. Y con el golpe final, mi suegro declaró, no recibirás ni un solo centavo de mi herencia. Ante esto, mi cuñada pareció perder la compostura, tambaleándose hacia atrás. Su esposo, que había intentado apoyarla, parecía derrotado y salió de la habitación. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Sigue asombrado. Habíamos estado casados por 3 años cuando la tragedia golpeó. Mi suegro, un hombre amable y cariñoso, falleció tras una larga enfermedad, rodeado de sus seres queridos. Se fue en paz. Creo que sería bueno que mamá se venga a vivir con nosotros, sugerí después del funeral. Tiene sentido. Su espalda y piernas le han estado molestando, y como yo trabajo desde casa, puedo estar ahí para ayudarla. Estuvo de acuerdo mi esposo. Con entendimiento mutuo, decidimos invitar a mi suegra a vivir con nosotros. Mi esposo compartió nuestro plan con la familia antes de que se completaran los arreglos del funeral. ¿Por qué sugieres eso? ¿No le has pedido ya los 2 millones que ahorró? Soltó un familiar. Eso no es cierto. Lo estamos haciendo para asegurarnos de que esté bien cuidada, aclaró mi esposo. Exactamente. No tendrá que preocuparse tanto si está con nosotros, agregué, esperando calmar sus sospechas. Algunas de mis cuñadas, impacientes y directas, expresaron su disposición para cuidar de ella en su lugar. No se trata de dinero, se trata de su comodidad y elección, respondí firmemente. Ella tiene la última palabra, y respeto eso. Más tarde, mi suegra tocó el tema de manera tranquila. Gracias por la oferta, pero tu hijo aún es joven. Creo que lo mejor es que me quede con mi hija por ahora. Sorprendida por las acusaciones y suposiciones sobre el dinero, admití, nunca había escuchado de esos ahorros. La atmósfera cambió cuando los familiares nos miraron de manera negativa, insinuando que teníamos motivos ocultos. En el camino a casa, mi esposo reflexionó en voz alta, ¿crees que mamá realmente quería vivir con nosotros? Pero sintió presión para no hacerlo. Yo también tengo esa impresión, respondí. Deberíamos visitarla regularmente para ver cómo está, sugerí. Decidida a asegurarme de su bienestar, comencé a ir a su casa siempre que podía, haciendo pequeñas tareas y llevando regalos. Sin embargo, a los pocos meses, quedó claro que algo no estaba bien. Una tarde, mientras la visitaba durante un descanso de trabajo, me encontré con mi cuñada. Ella inspeccionó el pastel que había traído antes de invitarme a pasar. Hola, Amber, qué bueno verte, me saludó calurosamente mi suegra. Te traje tu pastel favorito, disfrútalo después, le dije con una sonrisa. Gracias, querida, respondió. Sin embargo, no pude evitar notar que llevaba la misma ropa que el día anterior. ¿Te ayudaría si me llevo algo de ropa para lavarla? Parece que te está costando un poco con los quehaceres, ofrecí suavemente. Su apariencia frágil me preocupaba. Estoy bien, Emma, no te molestes, insistió, quitando importancia a mi preocupación. Pero Sara, mi cuñada, intervino de manera grosera. ¿Por qué sigues viniendo todo el tiempo? Sara, acordamos cuidar a mamá juntas, ¿recuerdas? Le recordé. ¿Y qué? Eso fue en su momento, replicó con desdén. Sus palabras me dolieron profundamente. Mi corazón se rompió al darme cuenta de la magnitud de la situación de mi suegra. Mamá rechazó vivir con nosotros porque confiaba en que tú te encargarías de ella. ¿Qué está pasando realmente aquí? Exigí. Sara sonrió con ironía. Ah, ¿no lo sabías? Sus ahorros fueron a un coche nuevo. Ahora está quebrada. Y tú, que querías su dinero, ya no la quieres, ¿verdad? La rabia me invadió. ¿Cómo te atreves? Es tu madre, y merece respeto. El dinero nunca debe dictar cómo la tratamos, respondí con furia. No dispuesta a dejar que las cosas empeoraran, llamé a Liam,
Le expliqué la situación, y decidimos en el acto llevar a mi suegra a nuestra casa. Empaqué sus cosas, la ayudé a subirse al coche y la traje a casa ese mismo día. Mi suegra parecía sorprendida por lo rápido que actuamos, pero una vez instalada, expresó su gratitud. Perdón por ser una carga, especialmente con un niño pequeño en casa, dijo con timidez. No te disculpes, eres familia, y estamos felices de tenerte, le aseguré. Vivir juntas trajo alegría a todos nosotros. Ella siempre me trató con amabilidad, como la hija que nunca tuvo, y yo valoré mucho el tiempo que pasamos juntas. Sin embargo, tuve que ajustar mis planes. Mi sueño de abrir un café tuvo que posponerse, equilibrar las tareas de trabajo desde casa, cuidar al niño y las responsabilidades domésticas fue exigente, pero me negué a rendirme. 6 meses después de nuestra nueva situación, mi suegra me llamó con una seriedad inusual. Eva, ven un momento, me dijo. Sí, mamá, pregunté, curiosa. Me entregó un sobre grueso. Esto es para tus gastos de vivienda, tómalo sin decir nada, dijo con firmeza. Abrí el sobre, sorprendida al encontrar paquetes de dinero. ¿Qué es esto? Siempre he sido ahorrativa, guardando con el tiempo, explicó. Cuando lo conté, el total fue de $7,000. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras ella sonreía cálidamente. Este gesto inesperado reafirmó el vínculo que compartíamos y me recordó que la familia se construye con amor y confianza, no con dinero. No puedo aceptar tanto, dije, intentando devolver el sobre, pero mi suegra me detuvo suavemente. No lo rechaces, tenía que poner a prueba tus intenciones. Mi plan era observar cómo manejabas las finanzas durante un año, pero ya no tengo que preocuparme. Al proporcionarte fondos adicionales para los gastos, puedo ayudarte a mantener buenos hábitos financieros. No quiero poner más cargas sobre ti. ¿Qué te parece si te doy $2,000 al mes?, propuso. Quedé completamente sorprendida. $2,000, eso es mucho más de lo necesario. ¿Por qué ofrecer tanto?, pregunté, desconcertada. Ella reveló que había ganado un premio considerable en la lotería y luego se dedicó a estudiar inversiones. Esos esfuerzos dieron frutos, con $80,000 en ahorros y una inversión en acciones a través de su banco. Estaba financieramente segura. Su revelación me dejó sin palabras. Continuó explicando que mi cuñada había ideado una estratagema para conocer su situación financiera creando una prueba falsa de una herencia de $20,000. Sin embargo, ella y su esposo malgastaron su parte casi inmediatamente. Incluso mi suegro, antes de su fallecimiento, había estado al tanto de su imprudencia y consideró limitar su herencia si malgastaban el dinero. Tú eres diferente, dijo mi suegra, no priorizaste el dinero, y tu negativa a aceptarlo de inmediato me llenó de orgullo. Por eso quiero apoyarte, tanto para tu futuro como para ayudarte a realizar tu sueño. Parece que había escuchado sobre mi sueño de abrir un café a través de mi esposo. Aunque su generosidad me conmovió, dudé en aceptar un gesto tan significativo. Después de hablar con mi esposo, decidimos ahorrar el dinero para emergencias. Mi suegra apoyó completamente nuestra decisión. Unos días después, mi cuñada y su esposo aparecieron inesperadamente, exigiendo que mi suegra regresara a vivir con ellos. Afortunadamente, mi esposo estaba en casa y rápidamente los envió sin problema alguno. Sin embargo, no pude ignorar la sensación incómoda que dejó su visita. Para evitar futuras interrupciones, mi suegra sugirió establecer días específicos de visita. Cuando regresaron en uno de esos días, mi cuñada de inmediato ordenó: haz las maletas, te vienes con nosotros. Pero mi suegra se mantuvo calmada. Por favor, siéntense, tengo algo que discutir, dijo. ¿Quién te crees para exigir así?, mi cuñada respondió airada. Soy John, su abogado. Se escuchó una voz desde la siguiente habitación. Resultó que mi suegra se había preparado para este enfrentamiento contratando a un abogado. Mi esposo y yo escuchamos en silencio desde la habitación contigua, imaginando las expresiones sorprendidas en los rostros de mi cuñada y su esposo mientras el abogado explicaba sus términos. No recibirán más bienes, explicó. Además, deberán devolver los $20,000 que malgastaron y desalojar la propiedad familiar que están ocupando. Mi cuñada explotó. Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto a mí? Tu hija, soy tu hija, no me puedes abandonar en mi momento de necesidad. Su esposo intervino, suplicando, pero mi suegra se mantuvo firme. ¿Recuerdas haberme llamado una vieja pobre, diciendo que ya no me necesitabas porque no tenía dinero? Te di dinero para tus gastos, pero lo malgastaste frívolamente en lujos como un coche nuevo, y ahora estás ahogada en deudas. Mudarte conmigo solo era una excusa para no pagar renta.
Esto es tu responsabilidad, no la mía. En cuanto a la herencia, has demostrado que no sabes manejarla, así que deberás renunciar a tu reclamación. Esto es definitivo, declaró. Sin más argumentos, mi cuñada y su esposo se fueron, luciendo derrotados. Con el tiempo, se mudaron fuera de la casa familiar, desapareciendo de nuestras vidas. Cuando le pregunté a mi suegra si se arrepentía de su decisión, ella respondió resueltamente, como madre, a veces lo más difícil pero necesario es dejar que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus acciones. En los meses siguientes, el dinero que mi suegra contribuyó nos permitió ahorrar de manera significativa. Deberían usarlo para ustedes, nos animó. Después de pensarlo cuidadosamente, mi esposo y yo decidimos destinar el dinero a 2 sueños que habíamos pospuesto, un tan esperado viaje familiar y abrir mi café. Con su apoyo incondicional, comenzamos a trabajar en el café. No fue fácil equilibrar la vida diaria, el trabajo y las renovaciones, pero perseveramos. Mi esposo eventualmente dejó su trabajo para ayudar a conseguir materiales y acelerar los preparativos. Decidimos transformar la casa familiar en el café, preservando su valor sentimental y dándole nueva vida. A pesar de los desafíos, el café se convirtió rápidamente en un querido espacio comunitario, ofreciendo un ambiente acogedor para la relajación y la conexión. Un día, mi cuñada y su esposo visitaron el café. Parecían más calmados y humildes que antes. Parece que finalmente están aprendiendo, dijo mi esposo con un suspiro. Ver prosperar el café trajo lágrimas de alegría a los ojos de mi suegra. Incluso se volvió más activa en su rehabilitación, decidida a recuperar su fuerza. Una vez que se sintió lo suficientemente confiada, se puso un delantal y se unió a nosotros detrás del mostrador, con su energía contagiante. Sentí como si mi difunto suegro nos estuviera sonriendo desde su foto en la pared, orgulloso del legado que habíamos creado juntos. Gracias por ver. Estén atentos para más historias. Nos vemos la próxima vez.